Hola a todos. En el video anterior vimos cómo se desarrolla la teoría de los factores polímeros a través del experimento que realizó Nilsson L., en el que concluye que la variación continua es una consecuencia natural de la herencia mendeliana. Es decir, que cuando una característica está controlada por un gen, lo que vamos a observar es variación discreta, pero cuando la característica está controlada por muchos genes, lo que vamos a observar es variación continua. En esta clase vamos a ver cómo se desarrolla la teoría de las líneas puras a través de un experimento que realizó un genetista sueco llamado Johansen. En estas primeras diapositivas, en las que no me voy a tardar mucho porque es puro texto que ustedes pueden leer y básicamente es un resumen de lo que vimos en el video anterior. Podemos ver en esta que nos dice que la variación continua y que la distribución normal se deben principalmente a dos causas. Una, la segregación simultánea de muchos pares de genes, y dos, la acción o efecto del ambiente que modifica al fenotipo en cierto grado. Luego acá la influencia de Darwin, su teoría de la evolución y el trabajo que hizo Mendel sobre los postulados de los grupos de genetistas que trabajaron caracteres biométricos y caracteres mendelianos. Luego, cuando entra en escena Ronald Fisher e integra esas dos líneas de pensamiento, que al principio se contraponían, pero Ronald Fisher llegó a demostrar, mediante el uso de las matemáticas, que una es la consecuencia de la otra. Luego entra en escena Johansen con un experimento con el que demuestra que una vez conseguidas líneas puras, ya no tiene sentido seguir seleccionando dentro de la misma línea pura, porque no vamos a encontrar variación genética. Y vamos a ver que al final una de las conclusiones de su trabajo es que el fenotipo que nosotros observamos es el resultado de lo que hay en el fenotipo más el efecto del ambiente. Vamos a entrar en materia de en qué consistió el experimento de Johansen y su teoría de las líneas puras. Johansen trabajó con frijol, que también es una especie autógama, como lo era trigo con Nilsson L. Johansen trabajó con una variedad de frijol, se llamaba princesa, y dentro de esa variedad él seleccionó semillas de diferentes pesos. El menor peso de semilla fue de 0.35 gramos y el mayor peso de semilla que él escogió fue de 0.64 gramos. En esta diapositiva vemos una curva con distribución normal. Lo que se representa acá es que debajo de esta curva está todas las semillas de la variedad muestreada, la variedad princesa, y cómo Johansen escogió la semilla más pequeña que pudo encontrar con un peso de 0.35 gramos y la más grande de 0.64, pero en medio de estas dos que eran los extremos, él escogió otras 17 semillas más. En total, él escogió 19 semillas de diferentes pesos. Cada una de esas semillas la sembró y la autofecundó varias veces hasta obtener líneas puras. Recuérdense que una línea pura se obtiene por autofecundación. Entonces, cada una de estas semillas las autofecundó, mantuvo separadas sus semillas hasta estar seguro de que tenía líneas puras. Luego, lo que hizo Johansen fue, tomó una muestra de semillas de su línea pura número 19. La línea pura número 19 tenía un peso de semillas promedio de 35 centigramos. Sin embargo, cuando él sembraba una semilla de esa línea pura número 19 y a partir de esa semilla salía una planta que daba muchas semillas, esas semillas obtenidas de
de la semilla original de la línea pura 19 no pesaban cada una 35 centigramos exactamente, sino que dentro de ellas había cierta variación. Algunas pesaban menos de 35 y otras pesaban más de 35, pero en promedio ellas pesaban 35 centigramos. Ese era el peso de semilla promedio de la línea pura número 19. Lo que hizo Johansen fue, dentro de la descendencia por autofecundación de esa línea pura, él tomó una semilla que pesara menos que el promedio. Pues tomó una que pesaba 30 centigramos, como podemos ver en la gráfica de arriba a la izquierda, y también tomó una que pesaba más que lo del promedio, o sea, 40 centigramos, como podemos ver a la derecha. Sembró esa semilla de 30 centigramos, de ahí surgió una planta y cosechó toda la semilla de esa planta. Las semillas variaron en cuanto al peso de cada una de ellas, pero en promedio las semillas pesaron 35 centigramos. Luego hizo lo mismo con la semilla que pesaba 40 centigramos, sembró esa semilla, de ahí nació una planta y produjo varias semillas. Esas semillas que produjo se pesaron y en promedio pesaron 35 centigramos. Es decir, él tenía una línea pura, la número 19, cuyo peso promedio de semilla era de 35. Él seleccionó dentro de esa línea pura una de menor peso, de 30, y una de mayor peso, de 40. Pero cada una de estas semillas dieron semillas que en promedio representaban el peso promedio de la línea pura número 19, que era 35 centigramos. Hizo lo mismo con la línea pura número 1, que era la de mayor peso, era la semilla más grande. El promedio de peso de semillas de la línea pura número 1 era de 64 centigramos. Johansen escogió dentro de las semillas obtenidas por autofecundación de esa línea pura número 1, él escogió una que pesara menos que el promedio, 60, como podemos ver a la izquierda, y escogió una que pesara más, 70, como podemos ver a la derecha. Sembró la semilla de 60 y sembró la semilla de 70 separadamente. Las plantas que se originaron de cada una de ellas produjeron sus respectivas semillas. Se midió el peso de cada una de esas semillas y se encontró que las semillas que derivaron de la de 60 pesaban en promedio 64. Y las semillas que se derivaron de la semilla que pesaba 70 pesaron en promedio 64. Es decir, lo mismo, el mismo peso promedio que la línea pura original. La explicación que encontró Johansen a esto es que la variación que se encuentra hacia la izquierda o hacia la derecha del promedio, que es lo que representa la línea pura, es una variación que se debe puramente al ambiente. Vamos a verlo más adelante. En esta diapositiva se muestra en la parte de abajo una curva con distribución normal que lo que representa la variedad princesa, donde tenemos el extremo de punto 35 a la izquierda y el de punto 64 a la derecha. Y lo que él encontró es lo que se muestra en el recuadro de arriba. Cada una de esas líneas que componían esa variedad, cuando las autofecundó y él derivó líneas puras, lo que encontró es que cada una de esas líneas puras a su vez también tiene cierto tipo de variación, pero esa variación es debida al ambiente, porque esas que están ahí ya son líneas puras. Mientras que en la gráfica de abajo, en el recuadro de abajo, en el de la curva grande de distribución normal, la variación que existía ahí entre punto 35 y punto 64 no era solamente debida al ambiente, sino también era debido a los factores genéticos de las semillas que componían esa variedad. En esta diapositiva podemos ver los resultados, algunos resultados reales del experimento de Johansen, los que obtuvo específicamente con la línea pura número 13. La línea pura número 13 tenía un peso promedio de 45.4 centígramos. Podemos ver en la columna de la izquierda que él
de esa línea pura número 13 seleccionó semillas que tenían menos peso del promedio y más peso del promedio. Semillas que tenían 27.5 y 37.5, que es menos que el promedio, y otras semillas que tenían 47.5 y 57.5, que son semillas mayores al promedio de la línea pura número 13, que es la que estamos analizando. Luego, en las filas de izquierda a derecha podemos ver el número de semillas que obtuvo de cada semilla madre con su respectivo peso. Entonces podemos ver, por ejemplo, que de la semilla que pesaba 27.5 centigramos, obtuvo una que pesaba 27.5, obtuvo 5 que pesaban 32.5, obtuvo 6 que pesaban 37.5 y así sucesivamente. Pero en promedio, esa semilla que pesaba originalmente 27.5, el peso promedio de las semillas que produjo fue de 44.5, como lo podemos ver en la columna de la derecha. Luego podemos ver en la fila de hasta abajo la semilla más grande de esa muestra, que pesaba 57.5 centigramos. De esa semilla obtuvo una semilla que pesaba 27.5, 7 que pesaban 32.5, 17 que pesaban 37.5 y así sucesivamente. Pero en promedio, las semillas que se derivaron de esa semilla madre pesaron 45.8, es decir, al final no importa si la semilla escogida era más pequeña o más grande que la del promedio de la línea pura, todas las semillas al final iban a dar descendencia que en promedio iban a volver al promedio de la línea pura, que era 45.4 centígrados. Es decir, lo que él estaba encontrando acá es que la variación que se estaba viendo entre las progenies de las diferentes semillas no era debida al factor genético, porque él ya tenía líneas puras, sino que esa variación que estaba encontrando acá era puramente debida al ambiente. Acá en esta otra diapositiva podemos ver resultados de más líneas puras. Tenemos la línea pura 19, la 18, la 13, la 7, la 2 y la 1. Y podemos ver en la columna de la izquierda el peso de la semilla madre. Entonces, por ejemplo, cuando él usó una semilla madre de un peso de 20 centigramos, él obtuvo un peso promedio de semillas de 41 centigramos para la línea 18 y de 45.9 en la línea 7. Cuando utilizó una semilla madre de 30 centigramos para cada una de esas líneas, o sea, este peso de la izquierda es el peso de la semilla que utilizó encontrado en cada una de las líneas que están en las columnas. Entonces, cuando él estaba analizando la línea 19, él tomó una semilla madre de 30. En la línea 18 también encontró una de 30. En la 13 también encontró una de 30. En las demás no. Entonces, el peso promedio en la línea 19 a partir de la semilla que pesaba 30 fue de 35.8. En la 18 fue de 47 y en la 13 de 47.5. Al final podemos ver que en la fila de hasta abajo podemos ver que no importando el peso de la semilla madre, las semillas de la línea 19 dieron en promedio 35.1, las de la línea 18 dieron en promedio 48, las de la 13 45.4 y así sucesivamente hasta la línea 1 que dio en promedio 64.2. La conclusión de Johansen entonces fue que al inicio, cuando no se ha hecho selección en la variedad original princesa, se puede encontrar variación que se debe a los genes, porque dentro de esa variedad princesa existían genotipos diferentes. Cuando él seleccionó por primera vez las semillas con un peso mínimo de
0.35 gramos y de 0.64 el máximo, él estaba seleccionando genotipos diferentes. Luego los autofecundó y obtuvo líneas puras. Las diferencias en peso de semilla entre esas líneas puras se debía principalmente a factores genéticos, porque eran genotipos diferentes. Pero ya cuando tiene líneas puras, la semilla que obtiene dentro de cada línea pura también muestra una variación, claro, menor que la variedad princesa. Pero la conclusión de Johansen fue que esa variación es debida al ambiente, no a la parte genética, porque es una línea pura. Y de ahí él concluye finalmente que lo que uno observa, que es el fenotipo, es la combinación del efecto genético más la influencia del ambiente. Esta consideración o esta fórmula que ven ahí, que es lo que vimos en el curso de genética y que es importante para resumir las relaciones que hay entre genes y ambiente. En esta última diapositiva podemos ver 3 ejemplos de variación ambiental. Por ejemplo, tenemos un genotipo A minúscula que nos da plantas enanas y un genotipo A mayúscula que nos da plantas altas. Si nosotros sembráramos esos dos genotipos en un ambiente donde no va a haber ningún tipo de variación, es decir, variación debida al ambiente, encontraríamos una determinada frecuencia para las plantas enanas y una determinada frecuencia para las plantas altas. No habría valores distintos. Todas las plantas enanas tendrían exactamente la misma altura entre ellas y todas las plantas altas tendrían la misma altura entre ellas. Claro, diferente altura a las plantas enanas, pero igual dentro de ellas. Pero si existe algún tipo de variación ambiental, lo que vamos a observar es lo que está en la gráfica del medio, que las plantas enanas van a tener una menor altura que las plantas altas, porque en la escala del eje de las Y es menor lo que está en la izquierda que lo que está en la derecha, entonces la altura de las plantas enanas es menor que la de las altas, pero hay una cierta variación, ya no es un único valor, sino que hay valores por debajo y por arriba del valor promedio. Y lo mismo ocurre con las plantas altas. Hay un valor promedio que es el pico de la curva de la derecha, pero también hay plantas que tienen alturas menores y alturas mayores que el valor promedio, pero esa variación se debe exclusivamente al ambiente, no al genotipo. Ahora, la variación entre A minúscula y A mayúscula sí es debida al genotipo, más la influencia del ambiente que vemos en esas curvas con distribución normal, cosa que no se ve cuando no hay efecto ambiental. Ahí ven que solo hay un único valor. Y si el efecto ambiental es fuerte, como lo vemos en la gráfica de la derecha, lo que vamos a observar es que las curvas se aplanan, es decir, la variación va a ser mayor. La distancia entre los extremos de cada curva es más distante. Hay un mayor rango de valores entre plantas enanas y un mayor rango de valores entre plantas altas. Incluso pueden ver que en la gráfica de la derecha, las plantas de menor altura entre las altas se mezclan con las plantas de mayor altura entre las enanas. Pero esto se debe a que hay una mayor influencia del ambiente sobre el genotipo. Esto es lo que concluyó Johansen y a lo que se le denominó la teoría de las líneas puras.